Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a este seminario web organizado por la ASBTDC, el Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Arkansas. Mi nombre es Carolina Mejía, soy consultora de negocios bilingües, es un gusto para mí tenerlos hoy. Antes de comenzar, quiero contarles brevemente qué es la ASBTDC y cómo podemos apoyarlos. Somos una organización sin ánimos de lucro que ofrece asesoría gratuita y confidencial a emprendedores y dueños de pequeños negocios en todo el estado de Arkansas. Ayudamos en temas como planes de negocios, marketing, ventas, análisis financiero, acceso a capital y registro de empresas. Así que si estás comenzando un negocio o ya tienes uno en marcha, puedes contar con nosotros para recibir apoyo en cada uno de estos pasos. El tema de hoy es clave para cualquier emprendedor o dueño de un pequeño negocio. Aspectos legales y fiscales para tu negocio es el tema de hoy. Y para guiarlos tenemos el honor de contar con Eduardo Tauceda, un CPA con amplia experiencia en negocios y un excelente aliado para quienes quieren establecer sus empresas correctamente desde el punto de vista legal y fiscal. Hoy vamos a hablar temas muy importantes que todo dueño de negocio debe de conocer. Si necesita un EIN y cómo obtenerlo, cuál es la mejor estructura para mi negocio, ya sea una LLC, una S Corp, C Corp, qué licencias y permisos necesito, cómo me afectan los impuestos según mi estructura. Si estás empezando o si quieres asegurarte de que tu negocio está cumpliendo con todas estas reglas, este webinar de hoy es para ti. Ahora sí, les presento a Eduardo Tauceda, CPA y experto en impuestos, quien ha trabajado con muchísimos emprendedores de todo el área, ayudándolos a ahorrar tiempo, dinero y muchos dolores de cabeza. Bienvenido, Eduardo, y Bueno, gracias por Carolina, acompañarnos hoy. por favor. Carolina, primero me gustaría saber qué gente está conectada y a ver si se pueden presentar, a ver qué necesidad tiene o qué inquietud tienen, si es posible. Como es una webinar, Ajá, Eduardo, sí. el formato es para ellos escuchar, Ah, ya ok. que este tipo de seminario que nosotros damos Ajá. lo grabamos para luego mostrarlo como material educativo a nuestros Ah, ok. clientes. Perfecto. Tenemos, eso sí, tenemos habilitada el área de preguntas y respuestas. Allí ellos podrán hacer sus preguntas, comentarios y posteriormente al final de la charla te las paso. Perfecto. Excelente. Ok. Bueno, entonces paso a la presentación. eh, y arrancamos. Y disculpa que te Sí, interrumpa, para los sí. participantes, si tienen preguntas durante la presentación, no duden en hacerlas en el QR y con mucho gusto yo se las paso a Eduardo. Ok, Ok. perfecto. Bueno, ok. Entonces, eh, vamos a una rápida presentación. Yo soy originalmente de Argentina y he ejercido como contador en Argentina y acá en Estados Unidos, ¿no? Y también tuve un paso por IBM como responsable del área financiera en IBM, ¿no? Este, ok, bueno. Eh, no necesariamente todos los que quieran tener un negocio tienen que abrir una LLC. También se puede tener un negocio eh, sin tener que abrir una LLC, en cuyo caso sería un negocio que como sole proprietor, entonces queda reportado en los taxes bajo los taxes personales. Entonces, en ese caso, no va a hacer falta generar un EIN porque el negocio va a funcionar con el Social Security o el ITIN de la persona que lo esté abriendo. Abrir una LLC
tiene que ver con, eh, no tanto con el tema de los impuestos. Hay gente que piensa que si abre una LLC va a ahorrar en impuestos, cosas por el estilo. No tiene tanto que ver con eso, sino que lo de la LLC tiene que ver con proteger los activos ante alguna eventualidad que pueda ocurrir. Eh, con lo cual, vuelvo a insistir, no todo el mundo tiene que hacerlo, no es condición, este, no es que si no hago la LLC no puedo tener un negocio, lo puedo tener de otra manera. Entonces, yo puedo tener una LLC, que LLC significa Limited Liability Company, es decir, que lo que va a hacer es limitar mi responsabilidad a los bienes de la compañía. Es decir, ¿para qué sirve generar una LLC? Supongamos que yo tenga un negocio de roofing, que es un negocio que puede tener riesgo, ¿no? Entonces, si yo tengo un negocio de roofing, tengo gente que trabaja para mí y el negocio de roofing es un negocio de riesgo, y si algo pasa y le pasa algo a alguno de mis trabajadores y se siente damnificado y me quiere hacer un juicio reclamándome algún tipo de beneficio por lo que ocurrió, esa persona, si yo no tengo una LLC, va a poder hacer un juicio contra mí e ir contra todos mis bienes personales. Si yo tengo una casa a mi nombre, no tengo una LLC y estoy corriendo un negocio solamente bajo mi nombre, cuando me haga juicio, me va mal, potencialmente puedo perder mi propia casa. La, la gracia de tener la LLC es que si yo tengo una LLC, me van a hacer juicio, pero me van a poder sacar solamente los bienes que estén a nombre de la LLC. Si yo tengo una empresa de roofing, mi casa va a estar a mi nombre, pero no va a estar a nombre de la LLC. La LLC tendrá una troca, las herramientas que use como rufero y demás, pero no más que eso. Con lo cual, si ocurre algún problema y me hacen juicio, lo único que me van a sacar es esa troca y esas herramientas que están a nombre de la LLC, pero no pueden ir contra mi casa. Entonces, de nuevo, LLC significa Limited Liability Company, es decir, las liabilities, las deudas que pueda asumir la compañía tienen el límite de los bienes que están a nombre de la compañía. Entonces, ese es el beneficio de crear la LLC. Ahora bien, cuando yo creo la LLC, la voy a crear en el Estado y esa LLC que yo voy a crear en el Estado, después desde el punto de vista de impuestos, puedo tener distintas formas, ¿ok? Porque lo que hay que entender es que una LLC existe en dos niveles. Existe en un nivel estatal y en un nivel federal. En un nivel estatal siempre va a ser una LLC, pero en un nivel federal una LLC puede tener muchas formas distintas, dependiendo de la cantidad de gente que trabaje, del volumen de la compañía, de una serie de cosas. Entonces, ahí están listadas como puede ser, estoy hablando de la LLC, pero también puede ser una corporation, una Inc., ¿no? Lo que pasa es que esas son un poquito más complejas y tiene que ser un negocio de cierto volumen, si no, no vale la pena tenerlas. Pero dentro de la LLC puedo tener tipo S y bueno, ahí las vamos a ir viendo. Entonces, de nuevo, ¿no? Para entender qué tipo de negocio me sirve eh, generar, lo que tengo que tomar en cuenta, entre otras cosas, es cuánta gente va a ser la dueña del negocio y si va a operar solamente en Arkansas o va a operar más allá del estado de Arkansas, ¿no?
Yo estoy asumiendo que los que nos están escuchando generalmente van a operar dentro del estado de Arkansas y que la cantidad de propietarios va a ser uno, dos, tres a lo sumo, pero no más que eso. Entonces voy a orientar mis comentarios en ese sentido. Entonces, como le decía, ahí están listadas las distintas formas que pueden tener, ¿no? Tienen una, dos, tres, cuatro, cinco. La más simple es el sole proprietor, que es el unipersonal, que es donde yo reporto mis taxes personales y dentro de mis taxes personales voy a incluir uno que se va a llamar Schedule C, donde voy a reportar todo lo del negocio, ¿no? Esta es la forma más simple, y es la que yo por ahí recomendaría para alguien que recién está empezando, ¿no? Ahora, si somos dos los que estamos en el negocio, si no es uno solo, ya no puedo usar la primera forma que es lo del sole proprietor. Ahí estoy forzado a ir a un partnership, ¿no? Si son dos personas, ya tengo que ir a un partnership, en cuyo caso, ahí sí voy a tener que tener un EIN, porque el partnership es una entidad independiente del, de los dueños, ¿no? Entonces va a tener que reportar taxes como el partnership en sí mismo y ese partnership va a distribuir los taxes a los dueños del partnership dentro de los taxes personales de cada uno. Otra forma, un partnership puede ser una LLC también, ¿eh? Porque el partnership es una calificación federal, es de cara al IRS. Pero de nuevo, recuerden que las LLC, los partners, todo eso, una cosa es para nivel del Estado, otra cosa a nivel federal. Entonces, a nivel del Estado puedo dar al LLC y a nivel federal puede ser un partnership, como también a nivel de Estado puede ser una LLC y a nivel federal puede seguir siendo un sole proprietor o algún otro tipo de figura. Eh, Después tengo lo que es una corporación C. Esto lo estoy listando solamente a nivel de conocimiento general, pero no imagino a alguno de los que están en la call que opte por una corporación C. Una corporación C es realmente una grande, como puede ser, no sé, Walmart, General Motors, compañías grandes. Tiene otro tipo de tratamiento impositivo. Generalmente va a ser más caro desde el punto de vista impositivo para un negocio chico y va a ser más caro desde el punto de vista administrativo, pero una corporación C generalmente tiene que ver cuando tengo accionistas, este, o quiero cotizar en bolsa. No, yo diría que está fuera del scope de lo que es esta conversación basada en el tipo de gente que nos está escuchando. La que sigue, Eduardo, sí, perdón, disculpa. sí, sí, Tengo una pregunta sí, para no avanzar en el tema que sigues. sí, sí, Pregunta a sí. alguien si todo está pensado para ciudadanos americanos. Eh, si una persona no es ciudadana americana, también puede generar una LLC, también va a poder generar un partnership va a poder generar un partnership, no va a poder generar una 1120S. La corporación que viene, que es la tipo S, no la va a poder generar. El C Corporation, vuelvo a decir, está fuera del scope, pero digamos que una persona que tiene ITIN nada más puede moverse con un sole proprietorship o con un partnership. Y si hace un LLC, puede transformar ese LLC de nuevo. Lo puede tener a título personal como un disregarded entity o como un partnership, pero no puede tener un S corporation. No sé si con eso contesté. Ok, ya le preguntamos. Ok, No sé, cualquier cosa, ya te pregunto por el chat, ok. como no. Entonces, bueno, te decía, otro tipo de corporación que sí es común en los small business es el 1120S, que es el S Corporation, que es
La S es por Small Corporation. Entonces, tiene una serie de ventajas, pero para no entrar en mucho detalle, digamos que tiene que tener cierto volumen la empresa para que justifique, ¿no? Porque es un poquito más compleja desde el punto administrativo, va a demandar que exista un payroll forzosamente. Entonces tiene sentido cuando hay un cierto volumen de negocio que permita absorber los adicionales costos administrativos que conlleva tener una S Corporation. Eh, Abajo está lo de la LLC, que es lo que estuve mencionando todo el tiempo, que es cómo esas que están arriba se van a ver de cara al Estado. Esto lo menciono solo para que tengan idea, ¿no? No es muy común verlo. Corporación tipo B prácticamente no he visto en el ejercicio de la profesión, cooperativas tampoco. Organizaciones sin fines de lucro, eso existe cuando es algo que se dedica a la caridad. Por ejemplo, no sé, tengo un cliente que se dedica a hacer eventos eh, de promoviendo la cultura de México, haciendo bailes, bailes típicos de México, ese tipo de cosas. Entonces, ella da clases, tiene alumnos para enseñarles sobre la cultura de México y termina ofreciendo shows cada tanto. Entonces, no lo hace con un espíritu de ganar dinero, sino simplemente dar este servicio a la comunidad. Entonces, ese tipo de organizaciones no van a pagar impuestos, pero básicamente no pagan impuestos porque no ganan dinero. Se supone que el dinero que hacen lo redistribuyen en la compañía, porque el espíritu no es ganar dinero, sino dar un servicio, ¿no? De cualquier manera, para hacer una organización sin fines de lucro hay una serie de requisitos que hay que cumplir. Hay que pedir autorización a la IRS y recién ahí se puede armar una organización sin fines de lucro. No sé si alguno lo habrá escuchado, pero solamente para dar una idea, Trump en este momento está con una disputa con ciertas universidades, entre ellas Harvard, donde le dice a Harvard que le va a sacar el beneficio de ser una organización sin fin de lucro. Entonces, eso quiere decir que Harvard no paga ganancias por ser una organización sin fin de lucro, pero si Trump le saca ese beneficio por todo lo que Harvard gana, va a tener que empezar a pagar impuestos. ¿Okay? Eso es lo que es una organización sin fin de lucro. Entonces, una vez que ya decidí qué tipo de organización tener, y decidí tener una LLC o no, y la generé con el Estado, esta LLC, va a venir la segunda parte que es decidir, ok, para el Estado soy una LLC, ¿qué voy a hacer para el gobierno federal? Y cuando tengo decidido qué voy a hacer para el gobierno federal, ahí es cuando voy a dar el segundo paso, que es crear el IAIN. ¿Ok? Ese IAIN que voy a crear, y yo creo el IAIN solamente a mi nombre, si me reporto yo como único dueño del IAIN, por default el sistema me va a generar un IAIN en el carácter de, como dije antes, de sole proprietor. ¿Ok? Aún si tuviera una LLC, porque lo va a tomar como un disregarded entity. ¿Ok? Entonces, cuando yo creo el IAIN y lo creo a título de personal, siempre va a ser un disregarded entity. Si cuando creo el IAIN le reporto al IRS más de una persona, por default lo va a generar como un partnership. ¿Ok? Porque no puede existir un partnership si es una persona sola, ¿no? Pero si son dos, por default lo va a generar como un partnership, con lo cual, si yo lo que busco no es un partnership, sino un 1120S, un small corporation, voy a tener que, una vez generado el IAIN, pedirle al IRS que me mude al estatus de 1120S.
Otra cosa que voy a tener que definir en el momento en que estoy generando el IAIN es, voy a tener que definir si quiero tener empleados o no. Porque si quiero tener empleados, le tengo que comunicar al IRS en ese momento de la creación del IAIN eso, porque con eso me va a dar de alta en todos en todo el sistema administrativo, digamos, que deviene por el hecho de tener un payroll. Cuando existe un payroll hay que reportar una serie de cosas que cuando yo creo el IAIN y me pregunta el sistema si voy a tener empleados o no, le respondo que sí, ya me va a generar la obligación de ir creando todos estos reportes en forma trimestral y anual. Una cosa que yo suelo ver, un error bastante común que yo veo cuando la gente hace esto por su cuenta y no recurre a alguien algún profesional que lo haga por ellos, es que reportan que van a tener empleados, se generan con el IRS la obligación de tener que reportar a esos empleados y después no lo reportan, con lo cual ya se genera un incumplimiento, ¿no es cierto? Entonces ahí mi recomendación sería, si están generando el IAIN por su cuenta, que lo hagan sin reportar que van a tener empleados, porque siempre voy a tener en el futuro la oportunidad de agregar empleados si los quiero tener, pero es difícil cuando un negocio empieza saber si voy a tener empleados o no. Y la otra confusión que yo suelo ver cuando la gente crea esto por su cuenta es que dicen, voy a tener empleados, lo piden al IRS, pero en realidad no van a tener empleados, sino que van a tener subcontratados, ¿no? Lo cual no es lo mismo. Cuando yo tengo empleados, tengo una obligación de cara al IRS, porque yo al empleado le estoy sacando parte de lo que gana para pagar impuestos en su nombre, mientras que si yo tengo un subcontratado, no voy a tener esa obligación, con lo cual desde el punto de vista administrativo es más sencillo de llevar, ¿no? Entonces, de nuevo, al momento de generar el IAIN, tener claro si es una persona sola, va a ser más simple. Si son dos, sí o sí va a ser un partnership. Si va a ser un 1120S, tengo que acordarme después pedirle al IRS que me cambie el seteo porque por default me puso como un partnership. Y si voy a tener gente trabajando conmigo, sí o no, si la voy a tener, cuándo, para no generarme la obligación antes de tiempo. Y si la voy a tener, si esa gente va a ser reportada como empleado, con lo cual va a tener una doble dosis en el futuro, o simplemente van a ser subcontractors y solamente va a haber una 1099. ¿Okay? Muy bien. Ok. Otra cosa que es relevante, me parece, para mencionar en este ámbito es que yo me voy a generar la empresa como, como una LLC de cara al Estado, si así lo elijo o no. Voy a reportarme en el IRS, voy a generar a nivel federal una entidad taxativa como sole proprietor, como partnership, como el evento entidad, como lo que fuera. Pero además de eso, hay una obligación más, que es el sales tax, que a veces la gente se olvida. En líneas generales, el sales tax es un impuesto estatal que, que consiste de una obligación tributaria que el Estado impone sobre el consumidor final, cuya administración del impuesto el Estado delega en el dueño del negocio. Es decir, yo tengo un negocio, un food truck, hago tacos y cuando yo vendo mis tacos a mis clientes, aparte de tener el precio que yo tengo, supongamos que fuera $10 por taco,
el Estado me dice, usted le tiene que cobrar a su cliente el 10% de impuesto, con lo cual el taco lo tiene que cobrar 11, y ese dólar adicional que usted le cobró, en realidad ese dólar es para mí, es para el Estado. Usted tiene la obligación de cobrarle, tiene la obligación de llevar registro de todas las ventas que tiene, y una vez por mes usted me tiene que decir cuánto vendió, cuánto es el 10% de todo lo que vendió, y ese 10% que le fue cobrando a los clientes durante el mes, me lo tiene que enviar a mí. ¿Ok? Entonces, el Estado me pasa a mí la obligación de cobrar el impuesto en su favor. Esta obligación tiene carácter mensual y en líneas generales aplica a todo lo que tiene que ver con productos. En líneas generales, hay excepciones, pero en líneas generales es un impuesto que está pensado para gravar los bienes, pero no los servicios. Entonces, si yo lo que doy es un servicio, como podría ser un servicio profesional, eso no va a estar alcanzado por el sales tax, pero si entrego algún tipo de producto o si dentro del servicio que hago hay algún producto que también se está ofreciendo, esos generalmente están grabados por sales tax. Hay gente que se olvida de hacer eso o tiene desconocimiento, no sabe que lo tiene que hacer, y me ha tocado ver clientes que, especialmente si tienen negocios a la calle, puede venir un inspector de la ciudad, preguntar por el sales tax, y si no lo tienen, lo van a, generalmente los van a multar y los van a auditar para atrás para ver desde cuándo no reportan, este, con lo cual vuelvo. Me parece relevante en este ámbito mencionar de que si vendo producto, corresponde inscribirme con el estado de Arkansas para obtener un número de sales tax y reportar esas ventas en forma mensual y pagar ese 10% para evitar cualquier inconveniente. Eduardo, disculpa, hay una Sí, pregunta. Para sí, alguien que apenas va a empezar un negocio, sí, pregunta que si sí. estos sales tax se pagan trimestrales o se pueden hacer mensuales. No, la obligación es reportarlo de forma mensual y pagarlo de forma mensual. Ok, Luego, si el volumen es muy pequeño, dependiendo de ciertos montos y demás, el estado de Arkansas puede darme la posibilidad de reportarlo de forma trimestral o anual. Pero es potestad del estado de Arkansas, en líneas generales, moverme a esas frecuencias, pero por default la obligación es en forma mensual. ok, gracias. Por favor. Ok. Bueno, supongamos que, producto de todo lo que analizamos, llegamos a la conclusión que sí es beneficioso generar una LLC. Eh, las LLC se van a crear en el estado de Arkansas, pero el sistema que tiene el estado de Arkansas de crearlo eh, solamente me va a crear la LLC, me va a dar un nombre y demás, pero hay algo que el estado de Arkansas no va a hacer, pero que es relevante tener de cualquier manera, que es un acuerdo operativo, que yo suelo ver en las personas que generan la LLC por sí mismas y no acuden a tener ayuda profesional a generarlas, que este paso lo obvian. Pero, ¿qué es el acuerdo operativo? Eh, el acuerdo operativo es lo siguiente. Eh, si yo soy el único dueño de la LLC, no voy a necesitar tener que tener un acuerdo con alguien de cómo va a manejarse la LLC porque soy yo mismo, ¿no es cierto? Pero si hay más de uno en la LLC, la idea de tener acuerdo operativo es tener
un contrato entre las partes que regule la relación. Un acuerdo operativo puede ir muy en detalle eh, o puede tener mínimos puntos, pero lo que no puede dejar de tener es algunas definiciones respecto de quién va a ser, qué porcentaje tiene cada socio. Eso no se reporta cuando se genera el LLC en el estado de Arkansas, sí tiene que estar en el acuerdo operativo. ¿Qué porcentaje tiene cada socio? ¿Qué responsabilidades tiene cada socio? Porque si es un partnership, puede ser que uno de los socios ponga capital nada más, pero no ponga trabajo, o puede ser que los dos socios pongan capital y trabajo y que sean dueños 50% cada uno, o puede ser que uno ponga menos tiempo, es decir, eh, no todas las sociedades son iguales, no todos van a poner el mismo esfuerzo y tiempo, no todos van a poner el mismo compromiso, entonces tiene que estar, es beneficioso para que esa relación prospere en el tiempo, que esté explicitado en un acuerdo cómo va a ser la relación entre las partes, que esté explicitado también quién de las partes va a tener derecho a operar las cuentas de la compañía, quién de las partes va a ser lo responsable de cara a la IRS. Cuando hay un partnership, obviamente que todos los dueños del partnership son responsables en igual manera frente a la IRS, pero solamente uno va a ser el que firme todos los taxes. Entonces, una de las cosas que hay que definir en los acuerdos operativos es quién va a representar, quién va a ser la cara de esa organización de frente a los organismos del Estado. También es importante tener un acuerdo operativo para operar las cuentas de banco. De hecho, en líneas generales, los bancos no me van a abrir. Si yo creo una LLC y creo un EIN para esa LLC y quiero operar con esa LLC, lo mejor que puedo hacer es generar una cuenta de banco específica para esa LLC, distinta de las cuentas personales de los dueños. Para que el banco me pueda generar una cuenta de negocio específica para ese LLC, me va a pedir un acuerdo operativo, el Operation Agreement, ¿no? ¿Y por qué me lo va a pedir? Porque ahí tiene que estar detallado quién va a operar las cuentas de banco y de qué manera. Es decir, yo puedo tener, supongamos, un padre y un hijo, forman una LLC. Entonces, el padre quiere ser responsable por la operación ante el banco, pero quiere darle al hijo la potestad de hacer cheques hasta $1.000 por cada cheque. ¿Ok? Entonces, bueno, en el acuerdo operativo se establece que el hijo va a poder hacer cheques, pero solamente hasta $1.000, y consecuentemente se le va a dar la instrucción al banco para poder poner ese tope, o la persona puede decir, puede disponer que el cheque solamente va a ser válido si el que firma es el padre, porque el hijo no tiene firma. En fin, cualquier acuerdo que se quiera poner entre las partes de cómo operar debería estar plasmado en el Operation Agreement. Ok. Y si hablamos de una cuenta de banco, yo la recomendación que suelo dar es, una de las cosas que suelo ver mucho en la profesión es que la gente me dice, tengo un negocio y no me va bien. Yo digo, ¿por qué no va bien? Porque no ahorro o no hago plata. Yo le digo, pero usted vive de este negocio, entonces tan mal el negocio no va porque usted vive de este negocio. ¿Ok? Pero lo que pasa es que generalmente cuando tengo ese tipo de comentarios, las personas tienen una sola cuenta en el banco donde mezclan todos los gastos personales con los gastos del negocio. Y ahí es como que pierden el sentido de saber cuánto es lo que está dando realmente el negocio y cuánto de lo que da el negocio usan para vivir. Entonces pierden sentido de llevar en detalle la contabilidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que puede ayudar en ese sentido es crear una cuenta aparte para el negocio
y de esa cuenta del negocio, cuando necesito tomar utilidades para vivir, me voy a transferir a mi cuenta personal, pero de esa forma, al tenerlo separado, voy a poder llevar un mejor tracking del estatus y eso a su vez me va a servir para poder tener el detalle de lo que, de los del income y las expenses para después reportar mis taxes. Otra cosa que suelo ver es que hay gente que paga en efectivo. Ahí, ahí recuerden que cuando pagan en efectivo, ahí es más complicado poder demostrar a la IRS que ese pago se hizo y tomarse una deducción de los taxes por ese pago. ¿Por qué? Porque a veces se paga en efectivo y no hay recibo, o si hay recibo, los recibos se pierden, etcétera, etcétera. Entonces, tener una tarjeta de débito y usar la tarjeta de débito del banco, de la cuenta de negocio, hace que la transacción quede en la cuenta de banco, lo cual me va a permitir el día de mañana poder demostrar a la IRS que ese gasto es real, ¿cierto? Ok. Otro punto que me parece valioso compartir acá es el tema de las 1099, ¿no? Me imagino que si estoy hablando en español hay mucha comunidad latina escuchándome y lo que veo por lo general es que la comunidad latina tiende a contratar servicios de gente de la misma comunidad. Y a veces la gente de la comunidad latina eh, pierde la conducta de generar una 1099 cada vez que se hace un pago mayor a $600, ¿no? Es importante generar esa 1099 porque en realidad, si yo me quiero descontar cuando hago los taxes el gasto por lo que pagué a esa persona, si no hay una 1099 hecha, no me debería descontar el gasto. ¿Okay? Y solamente voy a poder descontarme el gasto si pude hacer la 1099. Y para poder hacer esa 1099, necesito que la persona a la cual estoy pagando me complete un formulario que se llama W9, donde va a estar escrito si esa persona tiene un ITIN o no, si tiene un Social Security o no, tiene un EIN o no, bajo qué nombre y con qué dirección, que esos son los datos que yo voy a necesitar para poder hacerle una 1099 al final del año o principio del año siguiente. Bueno, ok. También es importante llevar un control de, generalmente es difícil empezar un negocio donde no tenga que estar un auto para moverme, ¿no? Un auto o una troca. Entonces, ese auto o esa troca van a ser parte de las deducciones de los gastos, en los impuestos. Entonces, es importante llevar detalle de cuáles son las millas que yo utilizo para el negocio, eh, porque esas millas que yo manejé haciendo cosas para el negocio, después me las voy a poder descontar mis impuestos. Hay muchas formas de llevar tracking de las millas. Mínimamente, el mínimo de lo mínimo es tener, aunque sea una foto del odómetro del auto al principio del año y al fin del año para mostrar cuáles fueron la cantidad de millas que se hicieron en el año, ¿no? Ahora, para que todo esto tenga sentido, si yo genero mi LLC, genero mi IN, genero mi cuenta, después lo que voy a tener que hacer es hacer un bookkeeping de eso, es decir, llevar un registro de todo el dinero que entró y de todo el dinero que salió. Eso por regla general, porque ese registro de todo el dinero que entró y salió alineado con las cuentas de banco es lo que yo voy a usar para después reportar mis taxes. Ese bookkeeping, si la compañía no tiene muchas transacciones, generalmente la puede hacer el mismo dueño, este, y ahorrarse el costo de contratar a alguien para que haga ese servicio.
pero más allá de que lo contraten o lo hagan ustedes mismos, el punto es que ese bookkeeping es importante y es necesario para poder reportar los taxes y también para llevar control financiero del negocio, ¿no? Para entender si estamos ganando o perdiendo con ese negocio o si lo que está entrando, no me doy cuenta que está entrando porque lo estoy gastando para vivir y termina siendo un gasto personal, pero que en realidad el negocio sí está dando, ¿no? Bueno, y en líneas generales tener presente que más o menos de lo que se gana, un 20% de lo que se gana va a terminar usándose para pagar impuestos. Por lo general, este, a veces me toca ver en el despacho que viene gente que le digo, bueno, le toca pagar tanto en abril y no lo saben y no tiene dónde sacar la plata. Entonces, siempre mi recomendación es que durante el año traten de ahorrar entre un 10 y un 20% de lo que ganan para tener el monto necesario para hacer frente a los taxes cuando llegue abril, ¿no? Eso lo pueden tener en la misma cuenta de banco o tengo clientes que generan una cuenta de saving aparte donde van poniendo el 10% todos los meses para estar preparado cuando lleguen los impuestos. Y aunque no puedan ahorrar todo, por lo menos que tengan un 50 o 60% de lo que hay que pagar a fin de año los va a ayudar. Va a hacer que sea menos estresante en el momento de tener que hacer los impuestos. Muy bien. Ya entrando en cosas un poco más particulares, puede ser que cuando yo empiece un negocio no lo empiece de cero, sino que compre el negocio de otra persona. Cuando yo voy a comprar el negocio de otra persona, o sea, un negocio que ya está operando, lo importante es definir ahí una serie de cosas, como por ejemplo, si la compra que estoy haciendo va a incluir todos los activos de esa compañía, cuál es el precio que se va a pagar, si es un precio umbrella que incluye todos los activos o va a haber un precio por cada activo que se está comprando, si hay una cláusula de no competir por un cierto periodo de tiempo y en qué condiciones. Eh, En fin, es decir, cuanto más complejo sea el acuerdo entre las partes, yo más inclinado voy a estar a recomendarle que contraten un profesional para hacer ese acuerdo, ¿no es cierto? Mucha gente que se asusta por, por, por pagar un profesional, por los costos, por los honorarios, pero mi visión después de años de profesión es que siempre termina siendo más barato asesorarse con un profesional este, cuando se hace este tipo de cosas que ahorrarse dinero y no hacerlo, ¿no? Particularmente, vuelvo a insistir, cuanto más compleja sea la compra, cuanto más aristas tenga la compra, cuanto más cosas involucre, más fuerte va a ser mi recomendación de hacerlo asesorado con un profesional. Muy bien. Ok. Eh, en línea con lo que comenté hasta acá, otro comentario que tengo a veces en la comunidad latina, no sé, por ejemplo, el otro día tuve una persona que hace taxes conmigo y los taxes no estaban bien hechos y le pregunto quién le hace los taxes. Me dice una persona que anda yendo a domicilio, ¿no? No tiene de malo, nada de malo que haya una persona yendo a domicilio para hacer los taxes de la gente, está muy bien. Pero generalmente si es un negocio establecido, eso implica que tiene responsabilidad, que si hay un reclamo se lo puede ir a buscar, etcétera, etcétera. Entonces, un poco en línea con lo que dije antes, eh, la comunidad latina no está tan acostumbrada a hacer taxes con un CPA, pero cuanto más complejo sea el negocio, yo más inclinado voy a estar a recomendarles que hagan los taxes o que se asesoren con un CPA. Básicamente porque un CPA tiene una cantidad de años de estudio que un tax practitioner no tiene, con lo cual puede manejar otro tipo de complejidad, ¿no es cierto? Muy bien. Antes de pasar a lo que es propiedad intelectual,
No sé, Carolina, si tenemos alguna pregunta más de alguien de los que está conectado. Sí, Eduardo, tengo una pregunta. Sí. Dice, ¿qué pasa si trabajo desde la casa? ¿Debo tener permisos o licencias especiales? Bueno, es muy difícil contestar eso, todo depende. Si está trabajando de la casa haciendo un trabajo administrativo, no, pero si está trabajando de la casa haciendo comida, haciendo tamales, sí. Entonces depende de lo que está haciendo. El hecho de estar en la casa no es el drive para ver si tengo que tener permisos especiales o no. Depende de la tarea que está haciendo. En líneas generales, digamos que este, no es que voy a tener más o menos permisos por estar en una casa o no, sino que tiene que ver con el tipo de actividad. Si me dice la persona qué es lo que está haciendo o por qué tiene la inquietud, capaz que lo puedo ayudar un poco más. Ok, perfecto. Y tengo otra pregunta. Sí, ¿Puedo contratar a un familiar como empleado y qué implicaciones tiene? ok. Eh, Primero, cuando me dicen eso, eh, relacionado a otra pregunta que hubo antes, eh, yo para poder contratar a una persona, definamos empleado, cuando decimos empleado, estamos diciendo, a ver si lo tengo acá, déjeme ver un poquito, a ver si lo tengo acá. Vamos a ir acá. Primero hay que definir qué es un empleado y qué es un contratista. ¿Ok? Un empleado es una persona que va a recibir al fin de año una W2. Una persona a la cual yo le pago un salario y un porcentaje del salario que le pago lo destino a pagar los taxes en su nombre. Con lo cual, esa persona que recibe la W2 al fin de año va a hacer sus taxes y una parte de los taxes, si no todo, ya va a estar previamente pagado a través de la W2. Con lo cual, el, el employer, el dueño de la compañía, va a estar pagando los taxes de ese empleado, con lo cual va a ser un poco más costoso para esa compañía tener un empleado con W2 que tener un contratista con una 1099. Porque cuando tengo un contratista y le doy una 1099, yo como empleador o como dueño de la empresa, no voy a pagar ningún tax de esa persona. Simplemente le voy a pagar el monto por el cual acordemos el trabajo y luego será esa persona la que pague sus propios taxes. Entonces, eh, hecha la aclaración, lo que quiero remarcar es que cuando yo quiero trabajar con un familiar, si yo quiero que ese familiar tenga una W2, sea un empleado, ese familiar tiene que tener un Social Security Number. Yo no puedo tener como empleado a una persona que no tenga Social Security Number. Si yo quiero trabajar con una persona que no tiene social, que tiene IATIN, sí lo voy a poder tener como contratista con una 1099, pero no como empleado. ¿Ok? Ahora, si la persona tuviera un social, no hay ningún problema que sea un familiar. eh, Está en piel de igualdad en la ley como cualquier otro. Simplemente le voy a hacer los pagos en forma mensual, semanal o cada 2 semanas como cualquier otra persona y le voy a hacer las retenciones que correspondan. No hay ningún tratamiento especial para hacer por el hecho de ser un familiar. ¿Ok? Este, cuando, cuando hablamos de familiares, lo único que la ley ve distinto es operaciones de compra y venta entre familiares y ese tipo de cosas, pero por otras razones. En líneas generales, si es un empleado y es un familiar, no hay que hacer ninguna cosa en particular. No sé si con eso contesté la pregunta. Sí, Eduardo, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
Déjame miro. No, por ahora no. No. Ok. Entonces, simplemente un comentario acá en propiedad intelectual. No lo suelo ver en la práctica, porque cuando hablamos de small business, lo que generalmente se trata de proteger o que genera más preocupación es el nombre, ¿no? Entonces, cuando yo lo que quiero proteger es el nombre, lo puedo proteger a nivel estatal, registrándolo en el estado de Arkansas, y hay dos maneras de registrarlo. Una manera de registrarlo es como cuando genero la LLC, genero un nombre, y ese nombre que yo genero de la LLC solamente me corresponde a mí. Y el estado de Arkansas no se lo va a dar a nadie más. Entonces, de esa manera protejo el nombre de la compañía. Pero si no genero una LLC y aún así quisiera proteger el nombre, lo que tengo que hacer es generar un DBA, que significa, por sus siglas en inglés, Doing Business As. Entonces voy a generar el nombre y ese nombre va a estar atachado a mi persona. No va a ser una LLC, simplemente va a decir que estoy haciendo negocios con ese nombre comercial y el estado de Arkansas se va a asegurar que ese nombre que yo registré no pueda ser usado por otro. ¿Ok? Eso es lo que yo veo como más común y me parece pertinente mencionar en esta reunión. Solo como curiosidad, si yo quisiera hacer otro tipo de protecciones que tienen que ver con, por ejemplo, Coca-Cola, cómo protege su composición química del producto, o una patente de un juego, o derechos de autor, etcétera. Esos son otro tipo de registraciones que se generan eso se genera a nivel federal, son un poquito más complejos. Raramente lo he visto en la práctica, ¿no? Eh, Solamente las puedo generar cuando hay un verdadero derecho a proteger, es decir, las puedo generar cuando lo que yo estoy haciendo, sea un producto o una obra de arte, lo que fuere, tiene un rasgo de particularidad que lo distingue de todo el resto de los otros productos que existen en el mercado, y esa particularidad es tal que yo la puedo demostrar ante un tercero. Y como es tan particular y tan distinto, el Estado me reconoce el derecho de protegerlo de otros. Pero todo ese proceso de mostrar que es particular y distinto conlleva cierta complejidad y costos y tiempo, porque de nuevo hay que demostrar que es algo distinto. Entonces, no es que no sea para todo el mundo, pero es que solamente vale la pena hacerlo cuando realmente tengo algo muy distinto, y que ha llevado alguna inversión para que vale la pena proteger esa inversión que tuve que incurrir para poder generar esta cosa distinta, ¿no? Si no, en líneas generales, a nivel small business, lo que yo veo es que simplemente se protege el nombre a través de la generación con el estado de Arkansas del LLC o del DBA. ¿Ok? Muy bien. Y acá tenía lo que había comentado respecto de la diferencia entre empleado y contratista. Otro comentario que aprovecho para hacer ahí, generalmente, eh, no generalmente, pero muchas veces yo veo que entre la comunidad latina se siente más cómoda pagando en efectivo, ¿no? Entonces, cuando yo le pago a una persona en efectivo y no le pago en cheque, eh, potencialmente me quedo con un recurso menos para poder demostrar que el pago fue efectivamente realizado, ¿cierto? Es decir, si yo pago con un cheque, ese cheque tiene el nombre de la persona, queda registrado en una cuenta de banco, ante cualquier eventualidad yo puedo demostrar que el pago se realizó, mientras que si pago en efectivo no queda constancia de nada, ¿no?
Entonces ahí tengo mi recomendación de pagar con cheque y generar una 1099 para poder descontarme ese pago y recordar que siempre que esos pagos sean mayores a $600, puede estar obligado a hacerlo, ¿no? Pero que la persona va a tener que tener un IT, no un social, ¿no? Ahí les puse de ejemplo para que tengan una idea qué es lo que se da, qué es la 1099. Es algo muy sencillo, ¿no? No es más que, de alguna manera no es más que un recibo, ¿no? Entonces dice cuánto le pagué a esa persona en el año y los datos de la persona, y ese reporte va a ir al IRS. Entonces, la persona que recibe la 1099 debería hacer taxes reportando esos montos porque el IRS ya tiene esa información, ¿cierto? Muy bien. Eduardo, Otro tenemos una... comentario más en relación a tener empleados. Todas estas cosas están muy reguladas, entonces hay una serie de normas que hay que cumplir, pero básicamente todos giran respecto de que no se puede discriminar, ¿no es cierto? Y que si yo cuando estoy contratando a alguien manejo la entrevista de manera tal que la persona entrevistada se siente discriminada, eso me puede hacer pasible de una serie de sanciones, ¿no? Hay algunos comentarios acá para que tengan en cuenta. Este, se puede preguntar en la entrevista en relación con la experiencia laboral y ese tipo de cosas, pero no se pueden hacer preguntas respecto de raza, nacionalidad, identidad de género o edad, todas las preguntas que se hagan en esa línea se pueden tomar como actos de discriminación y los pueden hacer susceptibles de alguna excepción, alguna sanción. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, eh, repaso rápidamente lo que dije hasta acá. Eh, puedo tener una sociedad, puedo tener un negocio a mi nombre, no es condición necesaria para tener un negocio que genera una LLC. La LLC la voy a generar solamente para proteger mis bienes, básicamente. Eh, esa LLC va a ser una de cara al Estado, pero de cara a los organismos federales, al IRS, puede ser un partnership, un sole proprietor o una 1120S. Si voy a comprar un negocio en vez de generarlo desde cero, voy a comprar activos, recomiendo consultar a un abogado para plasmar ese contrato de la mejor manera posible. Generar un acuerdo operativo cuando estoy haciendo una LLC. Y respecto a la propiedad intelectual, de nuevo, si lo que voy a querer proteger es solamente el nombre de la compañía, registrándolo a nivel estatal alcanza, y voy a nivel federal si lo que tengo que proteger realmente lo amerita. Y respecto a contratar empleados, vuelvo, solamente lo voy a contratar si tienen social, y si tienen social, cuando haga la entrevista, voy a ser prudente para evitar cualquier caso de discriminación. Bueno, eso era lo que básicamente quería compartir con ustedes respecto de cómo crear un negocio hoy. No sé, Carolina, si tenemos alguna pregunta adicional. Sí, Eduardo, tengo una pregunta Sí, referente con a ver, ¿puede un estudiante con visa F1 proteger software? Me imagino que esto hace referencia a propiedad intelectual, lo que estabas hablando. realmente no sé esa pregunta en particular respecto al estatus migratorio. Lo que sí puedo decir es que si la persona está autorizada, habría que ver, ¿no? Porque si es un estudiante, hay que ver si tiene derecho a trabajar o no. En líneas generales, yo diría que si tiene derecho a trabajar, no hay razón por la cual no pueda registrar una patente. Eh, pero, pero en relación a estatus migratorio, poder registrar la patente, no me considero un experto sobre el estado migratorio para poder contestar. Yo creo que
habría que hablar con un abogado de migraciones para generar eso. Pero de nuevo, si tiene derecho a trabajar en el país, no veo razón por la cual no podría generar una patente, ¿no? Gracias, Eduardo. Bueno, como consultora de negocios, tengo muchos de nuestros clientes que comienzan un negocio informal. Ajá, Desde el punto de vista tuyo como profesional en el área, ¿cuál es el momento ideal para formalizarse y qué riesgos existen si no lo hacen a tiempo? ¿Qué mensaje le podrías hablar dar a esos emprendedores que tienen sus negocios desde su casa o le venden a conocidos, a personas, a los vecinos, ese tipo de negocios? claro. Eh, sí, cuando tú dices formal o informal, a ver, quiero aclarar eso. Si yo tengo un negocio desde mi casa, genero ventas y esas ventas que genero las reporto en mis taxes personales, soy un sole proprietor, es una figura legal y no estoy haciendo nada ilegal. Y no tengo obligación de registrarme en ningún lado y no estoy haciendo nada ilegal. No es un negocio informal, es un negocio pequeño. Si yo tengo un lugar donde estoy haciendo comida, ahí sí, si lo estoy haciendo en mi casa, ahí sí, porque no desde el punto de vista federal, pero desde el punto de vista del county hay una serie de regulaciones que tienen que ver con la seguridad de la comida y demás. Entonces, eso sí, cuando tiene cierto volumen, hay que pedir los certificados de salubridad que correspondan, ¿no? Pero en líneas generales, sacando esas excepciones, yo lo que diría es, este, salvo que yo tenga un negocio de riesgo, es decir, como di el ejemplo cuando exponía, y yo soy roofer y estoy trabajando con gente y alguien se puede caer de un techo y tener un problema, bueno, ahí sí conviene hacer una LLC y protegerme y demás. Pero sacando ese tipo de casos, está bien empezar con hacer un negocio a nombre propio eh, y reportando lo que yo gane a nombre propio dentro de mis propios impuestos. Lo que yo no voy a alentar es que tengo un negocio en mi casa y gano plata en mi casa, no reportar nada de eso en los impuestos, porque el negocio es chico, digamos, ¿no? Eso no lo voy a recomendar porque si el IRS, si yo deposito dinero en mi cuenta de banco y el IRS ve que en mi cuenta de banco está entrando dinero y no lo reporto, sí puedo tener un problema, ¿no? Entonces, no me preocupa tanto si es chiquito o grande, si trabaja de la casa o no, si está registrado como LLC o no. Lo que más me importa es que todo lo que entre en una cuenta de banco, que por lo tanto es susceptible que el IRS lo detecte, esté reportado apropiadamente en los taxes personales de cada uno para evitar un problema. No, no sé si con eso te contesté, Carolina. Sí, correcto, Ahora, Eduardo. ahora después, si el negocio adquiere volumen, sí que hay otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Hay varias cosas que se pueden hacer para ayudarlos con el reporte, para ayudarlos con los impuestos, para ver cuál es la forma más óptima de pagar impuestos y demás. Pero todo eso lleva cierta complejidad administrativa y por lo tanto conlleva un costo. Entonces yo diría que si el negocio es muy chiquito, está entre los 10.000, 20.000, 30.000 dólares, lo pueden hacer a título personal y punto. Si ya excede los 30, 40, 50, ahí sí vale la pena pensar en otro tipo de situaciones y reportar los negocios aparte y demás, ¿no? No sé si con eso te estoy dando una idea. Sí, Eduardo, gracias. Mm, ¿Recomiendas alguna herramienta o aplicación o algún sistema contable sencillo para pequeños negocios que apenas están empezando y que tienen muy pocas transacciones?
Todo depende de la cantidad de transacciones que tengas. Si tiene muy pocas transacciones, yo lo que diría es, mira, si tú tienes una cuenta de banco, casi todos los bancos hoy en día te dan la posibilidad de bajar las transacciones desde la cuenta de banco y bajarlas a un Excel. Entonces, lo más económico es tener una cuenta de banco, bajar las transacciones a un Excel y llevar las cuentas desde ese Excel, ¿no es cierto? Porque ahí me va a dar detalle de todos los ingresos y todos los gastos. Eso es lo más sencillo de hacer y lo más económico, porque no voy a pagar nada más que la licencia del, del, del Excel, que son $100 por año, ¿no? Si es un poquito más complejo, podría ser QuickBooks, pero de nuevo, todo tiene que ver con el nivel de transacciones que tenga, ¿no? Si es un negocio chiquito, yo creo que con manejarse con el Excel es más que suficiente. Lo que sí los va a ayudar por ahí es tener una cuenta de banco específica para el negocio, para que no se le mezcle con todas las transacciones personales y le sea más fácil llevar la contabilidad. Entonces, por ahí es más importante eso que el sistema que tienen, ¿no? Organización, ok. Claro, cuanto más simple sea, cuantas menos transacciones hay, más simple va a ser de llevar. Entonces, si lo tengo aparte, la cuenta de negocio, y me bajo el Excel de ahí, lo voy a hacer más rápido y más eficiente que si lo tengo todo mezclado con mis cuentas, con mis gastos personales, ¿no? Ok. ¿Qué deben de saber nuestros emprendedores aquí en Arkansas que están considerando vender productos o servicios en otros estados o en línea a nivel nacional? Claro. Ahí, ahí el punto es cuando yo vendo en otro estado, es decir, cada estado tiene su legislación, pero en líneas generales lo que quiere el estado es que si la venta se produce en el estado de Tennessee, por decir algo, o en Mississippi, Mississippi quiere que se pague sales tax por las ventas hechas en Mississippi. ¿Okay? Ahí hay una serie de reglas porque depende de dónde está el centro de distribución, de dónde sale el producto, en fin. No lo quiero hacer complicado. Pero en líneas generales, cada estado quiere cobrar sales tax por la venta que se produce en el estado. Entonces, eh, si yo estoy operando solo en Arkansas, solamente me voy a registrar en el sales tax de Arkansas. Pero si estoy vendiendo a otros estados, ahí va a depender de la frecuencia, ¿no? Yo lo que he visto, eh, cuando generalmente hay gente que vende en varios estados, lo hace a través de un agente y generalmente esos agentes tienen un software para manejarlo, pero si no tienen ninguno, uno puede ser Avalara, por ejemplo, pero son software que lo que hacen es ayudarme a ver en base a las ventas que tengo en cada estado, qué tengo que reportar de sales tax en cada estado. Pero en líneas generales sí. Voy a tener que reportar sales tax en todos los estados que yo venda. Lo hace un Ok, poquito más complejo, digamos. gracias Eduardo. Y tenemos aquí la última pregunta. En tu experiencia, ¿hay deducciones fiscales poco conocidas que los pequeños negocios suelen perder por falta de información? Eh, este, hay de todo. Generalmente, por eso yo decía antes, ¿no? Dependiendo de la complejidad del negocio, cuanto más complejo sea, yo más lo voy este, a, a alentar a ir con un profesional, ¿no? Porque cuando yo ya empiezo a comprar activos para el negocio y ese tipo de cosas, ya entran una serie de deducciones un poquito más complejas
que por ahí no todo el mundo conoce. Es decir, generalmente los preparadores de impuestos latinos, la deducción que toman es las millas de los autos. Eso es lo que casi todo el mundo pone, pero hay reglas respecto de cuándo puedo poner millas, cuándo no las puedo poner, cuánto es razonable poner, etcétera, etcétera. Es ahí donde a veces veo que ahí puede haber errores, ¿no? Este, entonces, para tratar de contestarte, sí, pero depende de la complejidad del negocio. Si el negocio es muy, muy simple, es difícil perder alguna deducción, más allá de lo que expliqué de las 1099, lo de las millas. Si el negocio es un poco más complejo y tiene compra de activos y demás, es más fácil que omitan cosas. Bueno, gracias. Por favor. No, no tenemos más preguntas, Eduardo. No sé si quieras aportar algo más. No, no, yo creo que con eso podemos estar hablando días de todo esto, ¿no? Pero para tener una primera idea media básica son las cosas que yo recomendaría, ¿no? Lo que pude compartir en la reunión. Ok. Bueno, entonces, antes de despedirnos, quiero agradecerles sinceramente por acompañarnos hoy. Sabemos que emprender no es fácil y por eso celebramos cada paso que ustedes dan para fortalecer sus negocios. También muchísimas gracias a ti, Eduardo, por compartir tu Gracias. experiencia, por explicarnos de manera muy clara todos estos temas legales y fiscales que a veces pueden parecer muy complicados pero que son fundamentalmente para el éxito de cualquier empresa. Recuerden, desde acá, desde la ASBTDC, estamos para acompañarlos con asesoría totalmente gratuita y personalizada, ya sea que estén comenzando o que quieran revisar cómo están operando su negocio. Podemos ayudarlos a tomar decisiones más informadas y estratégicas. Si necesitan una cita, ya sea virtual o presencial, o si tienen más preguntas, no duden en contactarme. Les voy a poner acá el teléfono y mi correo electrónico en el chat. Y de nuevo, gracias por su tiempo. Les deseamos muchos éxitos en sus emprendimientos y esperamos verlos pronto en nuestro próximo evento. Entonces, para finalizar, les voy a poner aquí en el chat mi teléfono y mi correo electrónico. Mejor hagamos una cosa, se los voy a mandar al correo electrónico con la grabación de esta presentación. Entonces, Eduardo, muchísimas gracias Muchas gracias a a ustedes. ti y a todos los asistentes. Por favor. Hasta luego. Bye bye.